Vale, entonces, como el día viernes solo hicimos ciertas explicaciones, voy a recordar ahorita, ¿verdad? Para los que no estaban y para los que estaban. Para poder hacer una tabla dinámica, decíamos que necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitamos para una tabla dinámica? ¿Ah? ¿Qué necesitamos para una tabla dinámica? Tener datos. Lo primero es tener datos. No se puede hacer una tabla dinámica sin datos. Porque las tablas dinámicas es una tabla resumen de los datos que ya se tienen. Entonces, la idea es, ejemplo, a usted le piden una cierta información y esa información está con un conjunto de datos, usted no le va a llevar todos los datos, sino que usted va a extraer esos datos a través de la tabla dinámica. El objetivo es ese, resumir la información que ya existe. Yo aquí tengo dos tablas, una tabla donde aparecen prácticamente como los nombres, apellidos de las personas que trabajan en diferentes ocupaciones y cuáles son sus ingresos. Y tenemos el ejercicio 2, que es una tabla de igual forma, ¿verdad? Similar, pero con otro tipo de datos. Aquí aparece cargo, delegación y sueldo. Son nombres diferentes, pero son similares las tablas, ¿verdad? Esta tiene más y esta tiene menos, ¿verdad? Tiene solo 5. Independientemente, esta tiene 30 datos, perdón, 30 registros, ahí están. Y el ejercicio 1, pues solo tiene 13 registros. ¿Verdad? Varían según la cantidad. Vale, si a usted viene y le dicen, aquí están los ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen crear una tabla dinámica indicándome la cantidad de personas por departamento. O sea, usted le dice, sácame todo el listado de personas por departamento. Ajá, ¿cómo lo sacaría? Bueno, tabla dinámica, porque el objetivo es ese. No va a estar viendo, este es del departamento comercial, voy a buscar otro del comercial, aquí, y los va a ir separando. No, eso no tiene sentido. Entonces, la tabla dinámica me ayuda a poder separar. Para poder hacer la tabla dinámica, decíamos, lo primero es seleccionar la tabla base hasta donde llega la información. Si en algún caso se agregara otro dato, pues ya sabemos que podemos actualizar esa tabla base, sin necesidad de borrar la tabla dinámica. Ya vamos a hacer eso también. Vale, entonces necesito que sombree toda la tabla base. Sombree toda la tabla base. Y la tabla dinámica se encuentra en la pestaña Insertar. Ahí está la tabla dinámica. Dependiendo de la versión que usted tenga, aparece tabla dinámica o no aparece flot. Creo que no aparece en otra tabla dinámica. Bien, conmigo. No, se llama tabla dinámica. Ejercicio tabla dinámica. No lo pasó. Tabla dinámica. Solo una versión nueva aparece. En insertar, ¿cómo se llama? En insertar aparece pivot table. Entonces esa opción es diferente a darle clic a tabla. Lastimosamente esa opción ha cambiado, ¿no? Por eso que funciona en sesión está. Entonces, por eso desde el jueves estamos usando el que dice tabla dinámica. Al final es lo mismo, ¿verdad? Porque si yo le doy tabla dinámica recomendadas, me aparece al final el botón que dice tabla dinámica en blanco.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Vea, estas son como, por ejemplo, esto es lo que él puede obtener de la tabla base. Ahí le dicen. Todos estos ejemplos, digamos que son como plantillas de todo lo que él puede extraer de la tabla que tenemos y crear una tabla dinámica. ¿Verdad? Así que si hay alguna que ya está hecha aquí y que nosotros la necesitamos, se puede extraer de una sola vez. ¿Verdad? Pero ahorita el objetivo es crear nuestras propias tablas. Entonces abajo está un botoncito que dice tabla dinámica en blanco. Ahí está. Que es el que vemos aquí. Le damos clic y se nos crea ya la sección para poder definir la tabla dinámica. Yo le mencionaba también de que este panel que aparece al lado derecho solo le aparece cuando usted está ubicado en la área de la tabla dinámica. Si usted, por ejemplo, le da clic a otra celda, automáticamente desaparece y vuelve a aparecer al ubicarse en la sección de la tabla dinámica. Ahora bien, para poder crear la tabla dinámica, recuérdenme, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿De dónde? ¿De dónde son esos? De lo que son reales. Así es. Ahí le aparecen los nombres de los datos que usted seleccionó de la tabla base. Pero ahí están los encabezados. Código, nombre, departamento, cargo, delegación y sueldo. Por eso es que se seleccionan los encabezados. Porque si no, nos daría error. ¿Tienes algo? Entonces, la avisa. Vale, es que no lo teníamos porque no anda la voz normal. Y ya para hacer. Un poquito, bueno, aquí no, pero se me va a escuchar. ¿Me escuchan? Sí. Cualquier cosa griten. Vale, ¿qué vamos a hacer con estos datos? ¿Qué hacemos? Recuerden, los arrastramos acá, ¿verdad? Estos datos usted los va a arrastrar. Va a tomar el nombre y lo arrastra según lo que usted desea. Explicábamos también que cada sección que está aquí indica algo, ¿verdad? Por ejemplo, en los filtros, solo son los filtros, o sea, es una lista la que usted genera. Usted dice, yo quiero, por ejemplo, los cargos, para que cuando yo seleccione el cargo, automáticamente me cambia a todas las personas que tienen ese cargo, nada más. Era lo que yo le mencionaba. Pero esto genera una lista. Columnas y filas solamente para presentar los datos. Filas de forma vertical y columnas de forma horizontal. Y valores, decíamos que es para poder generar un cálculo, ya sea que usted quiera sumar, que usted quiera contar, que usted quiera generar un promedio, que usted quiera verificar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. Entonces, según el ejemplo, dice que tenemos que extraer la cantidad de personas. Entonces, necesito acá, permítanme. Necesito acá, aquí está, ¿no? Entonces acá yo necesito poder verificar cuántas personas son. ¿No? ¿Por qué? Departamento. Entonces usted primero toma los departamentos. No me dice quiénes. No me dice, mire, dígame quiénes son las personas
por departamento. No, él me está diciendo, dígame cuántas por departamento. Entonces, si yo lo arrastro a fila, automáticamente me genera todos los departamentos. Solo tenemos administración, comercial. Entonces, necesitamos contar a las personas. ¿Cómo puedo identificar a todas las personas? Por su código. Código o nombre. Entonces, sí, pero no se puede sumar. O sea, hay que verificar. Solo se suma todos los datos que es. Pero contar, se puede contar cualquier dato. Cualquier dato. Entonces, el nombre, por ejemplo, a valor. Y automáticamente él le va a decir el nombre. ¿Ya? Porque el nombre sí se puede contar. Entonces ahí le dice administración, 9, comercial, 13 y marketing, 8. ¿Estamos viendo aquí? ¿Puedo aumentar un poquito? Algo que nosotros también podemos hacer es que la tabla dinámica tiene unos nombres algo raros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice etiqueta de fila, cuenta el nombre. Entonces, aquí en lugar de etiqueta de fila, usted le puede cambiar, por ejemplo, ¿qué son estos? Son departamentos. Entonces, usted pone departamentos. Departamentos, ahí está. Y cuenta de nombre, no le va a dejar cuenta de nombre, sino que usted puede colocar total empleados, por ejemplo, algo que tenga sentido. Total empleados. ¿Ya? Y al darle aquí, ojo, doble clic y aparece un cuadro en normal, porque es la configuración. Entonces usted solo lo selecciona y empieza a escribir. Y automáticamente le va a sobreescribir encima. ¿Ya? Y ahí está. Ahí tiene ya una tabla dinámica con el total de empleados por departamento. Sin necesidad de ir allá a decir 1, 2, 3, ¿cuántos? 4 eran de. Ya se quita todo eso y automáticamente le generan todo. Ahora, ¿qué pasa si un empleado se cambia de departamento? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Esta tabla puede inservible porque ya no se actualiza. No, hagamos la prueba. Vámonos a ejercicio 2. Y por ejemplo, al primer empleado que dice Cristina Martínez está en el departamento comercial. La vamos a pasar al departamento de marketing. Entonces usted digita marketing. Uy, perdón. Digita marketing. ¿Ya? Y en el cargo, como cambió de departamento, le vamos a nombrar asistente. Asistente. ¿Ya? Porque la cambiamos de departamento. Y ya no va a ganar 450, que la idea de cambiar de departamento no solo cambiar de departamento. Va a ganar unos, como va a ser asistente, va a ganar unos $700. Porque el marketing es bien pesado. Está ganando 1.500. Por ahí andan. Aquí. Y ahí está. ¿Ya cambió todos esos datos? Entonces, en la hoja 2 que tenemos ahí, donde está la tabla dinámica, administración, bueno, comercial tendría que tener ahora 12
y marketing tendría que tener 9. ¿Ya? Pero eso se hace actualizando la tabla dinámica. Entonces, aquí aparece herramientas de tabla dinámica, analizar y le decimos actualizar. ¿Ya? Entonces, cuando usted lo actualice, automáticamente los datos van a cambiar. Avisa cualquier cosa. Aquí lo voy a avisar. Ajá. ¿Lo tenemos? Vale. Ahora, aunque sea una tabla dinámica, vamos a colocar un título a la tabla porque se ve bien feo. Entonces usted en estas dos celdas que están acá, la parte de la tabla dinámica, las selecciona y las combina. En la pestaña inicio, grupo alineación, vea, ahí está la opción de combinar y centrar. Sería seleccionar estas dos de arriba y pestaña inicio, combinar y centrar. Y aquí le vamos a poner un título. Le vamos a colocar empleados por combinar y centrar, porque como es una sola combinación, empleados por departamento. ¿Ya? Ahí está. Por departamentos. Y ahí está. ¿Ya? Sencillo. Ahora de esto vamos a sacar una gráfica. Y dentro del tema de la tabla dinámica están los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos, al estar seleccionada la tabla, usted tiene en analizar, en el grupo de herramientas, ¿verdad? Gráfico dinámico. Este solo lo mencionamos en Word, porque el gráfico dinámico no es complicado, solo usted le da clic, le pregunta qué gráfico usted quiere. ¿Quiere de columnas? ¿Quiere de líneas? ¿Quiere circular? Ahí vamos a hacer circular. Y ahí usted tiene opciones. Por ejemplo, el circular 3D, que se ve así en forma de pastel. ¿Ya? Le damos a aceptar y ya le aparece. Lo podemos hacer un poquito más pequeño ahí de las esquinas, ¿verdad? Uy, se me vino esto para acá. Si le aparece algo más, solo lo cierra aquí. Y ahí está. Si le aparece algo más, sin querer. Y ahí está, miren. Acuérdense que como todo gráfico tiene, por ejemplo, ahorita que tengo seleccionado el gráfico, me aparecen las pestañas de herramienta de gráfico dinámico. ¿Ya? Y ahí en diseño aparecen diferentes diseños de gráficos para que le aparezcan como más opciones. Por ejemplo, hay uno que es estilo 3, donde le aparecen como porcentaje. Y ahí le dice, vea, 30 y 30% y el 40% del comercial. O tiene la otra opción, ahí tiene diferentes, vea. A mí me gusta este porque me aparecen los porcentajes. Es el estilo 3, está en la pestaña diseño de herramientas de gráficos. Sí, cuando usted se ubica encima y le dice los nombres, estilo 1, estilo 2, estilo 3. ¿Ya? Entonces, ventaja, el gráfico dinámico cambia junto con la tabla dinámica. O sea, los dos están amarrados. Si yo, por ejemplo, si usted se fija aquí en el gráfico dinámico me aparece el departamento y es una lista. Y eso es porque si en algún momento yo tuviera más departamentos y solo me interesa ver ciertos departamentos, yo los puedo seleccionar. Y solo eso, verlos en la gráfica y verlos en la tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, esa es una característica de la tabla dinámica.
que se maneja todo por filtros, todo por selección. ¿Ya? Aquí ya hicimos un ejemplo, hasta le puse un gráfico. Lo malo es que aquí dice total y esto no es total, sino que es porcentaje, porque hicimos uno de porcentaje de empleados por departamento. ¿Va? Porcentaje de empleados por departamento. Si está muy grande el texto, igual que cualquier texto, lo selecciona y le va a cambiar el tamaño, ¿verdad? Para que se vea bien. Ahí está, porcentaje de empleados por departamento. Si en algún caso le desaparece el título, en herramientas de gráfico, en la pestaña formato, aquí usted tiene algo que dice título del gráfico. Lo selecciona, no sé, ¿verdad? Ya apareció. Como esto es diferente el diseño, quiero ver, no, en la pestaña de diseño, quédense. En la pestaña de diseño, agregar elementos al gráfico y ahí usted le dice título del gráfico y ahí le selecciona encima del gráfico para que le vuelva a aparecer. Ahí está. Solo haga un poquito más grande de las esquinas para que se le haga más grande. Ahora, el gráfico adentro, observe, cada parte del gráfico tiene secciones. Por ejemplo, esta es la sección completa del gráfico. Esto es el título del gráfico. Pero si yo le doy clic al gráfico a la orilla, también tiene su sección para hacerlo un poquito más grande. ¿Ve? Yo sobre el gráfico lo puedo hacer un poquito más grande. Cada parte se puede hacer más grande o más pequeña. ¿Vale? ¿Lo tiene? Ahora, la tabla dinámica también se puede estilizar. Por eso usted, al darle clic a la tabla dinámica, usted tiene la pestaña analizar y la pestaña diseño. Y en diseño le aparecen los formatos de tabla, ¿verdad? Que son los que nosotros ya conocemos. ¿Verdad? Ya son formatos preestablecidos. Y mejor porque así no tengo que estarle dando color yo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya ahí están, ¿bien? Tal vez a lo único que le vamos a dar color es al título de la tabla, porque ese sí es diferente. Y ahí está. Tiene bastantes opciones para que usted pueda seleccionar. Y al título de la tabla, ahí sí, ¿verdad? Este ya se trabaja de forma independiente. Ya un formato normal, por decirlo así, ¿verdad? Ya usted le da su tamaño, el tamaño que usted quiere, si quiere que esté negrita, el color de relleno, ya se lo da de forma individual. O el color del texto. ¿Ya? Y ahora queda la tabla dinámica. ¿No sirve, verdad? Ya. Guarde cambio, ¿verdad? El disquete. El que va terminando va a empezar con el número 2, tabla dinámica 2, cantidad de personas por departamento de delegación. Ahora me piden por 2, por departamento de delegación. Vamos a ver, ¿qué se nos ocurre? Va, le voy a ayudar por esta vez. Hago el mismo proceso. Seleccionamos el rango de los datos. Esto no va a cambiar. Insertar, tabla dinámica recomendada
y tabla dinámica en blanco. Ya lo envié. Ahora tengo que ver lo que me pide. Cantidad de personas por departamento y delegación. Oye, no sé lo que están pidiendo por departamento. Ahora me están diciendo que clasifique el departamento más la delegación donde se encuentra. Si está en el centro, si está en el norte, si está en el sur. ¿Cómo lo hacemos? Recuérdese que usted tiene dos lugares para presentar los datos, las filas y las columnas. Cuando yo le digo presentar los datos, usted los ve de forma vertical o de forma horizontal. Y tiene dos lugares. Y luego valores para realizar los cálculos. ¿Cómo lo haría? Denme una idea, equivóquense, no tengan miedo de equivocar. Departamento lo arrastramos a filas. ¿Ok? Va. ¿La delegación? Pero me contaría las delegaciones. Y no me pide que encuentre la delegación. Vale. Tengo las dos opciones. La puedo agregar después, pero me va a salir así. Me va a salir el total general y me va a salir dividido por cada uno. ¿Sí? O puedo arrastrar delegación a columnas y me va a salir así. Administración, centro, norte, sur y total general. Depende de cómo queremos presentar los datos. ¿Verdad? Al final, pues, viene siendo casi lo mismo, pero de una forma diferente de leer. ¿Ya? Va, les voy a mostrar por qué. Voy a regresar delegación abajo de fila. Y voy a colocar, ¿qué tengo que contar, Marina? ¿Qué tengo que contar? Cantidad de personas. Entonces, las personas las identifico por el nombre. Entonces, tomo acá, arrastro a valores y ya me lo cuenta. Vale, observa, como los dos lo tengo en fila, me aparece el departamento como principal dato y me aparece el valor de todo. Luego me dice cuántos hay en cada uno. En el centro de administración hay uno, en el norte hay 7 y en el sur hay uno. Y así por cada departamento. Pero así se muestra estando en fila. Si lo arrastro delegación a columnas, se muestra así. Me muestra el departamento, en el centro hay uno, en el norte hay 7 y en el sur hay uno. Total 9. ¿Cómo se lee mejor? ¿Así o de la otra manera? Así, entonces usted cuando vea ya, aquí se ve mejor, entonces ese dejamos. Porque puede ser cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Pero depende cómo se lee mejor. Entonces ya aquí usted ya tiene el total de empleados por departamento de delegación. Así es, eso es lo que cambia. Ya lo demás, pues solo hay que ver qué me están pidiendo, que cuente, que sume, que promedie. Ya. Vale. Y aquí, ¿verdad? De igual forma, como dice etiqueta de fila, usted le coloca departamento para que sea departamento. Y aquí donde dice etiqueta de columna, estos son delegaciones. ¿Ya? Y donde dice cuenta de nombre, no va a decir cuenta de nombre. Va a decir empleados. Ahí usted le coloca los títulos que quiere. ¿Ya? Ya sabemos que son empleados por departamento y delegación. Y aquí hacemos un título de la tabla. En este caso, vamos a seleccionar
todas las celdas que están, ¿verdad? Arriba de la tabla. O sea, la cantidad de celdas varía según hasta dónde llega la tabla. Y esas celdas las combina y ahí le ponemos un título a la tabla, que sería empleados por departamento y delegación. ¿Verdad? Por departamento y delegación. Es fácil. Es fácil. 34. Y como cualquier tabla, estos datos los podemos centrar, ¿verdad? Para que se vean mejor. Ahí está. Y en este caso, ¿qué tipo de gráfico me conviene? No siempre me conviene el circular, porque hay departamentos más delegaciones. El de baja. Entonces, vamos a analizar y agregamos un gráfico dinámico y un gráfico. Tenemos dos opciones. El de barra es el que es de forma horizontal y el de columna es el de forma vertical. Ahí usted tiene columnas agrupadas, columnas. Ahí hay diferentes formas de representar. Estos solo son representaciones. A mí me gustan esas que son en 3D porque se ven así. Se ven más diseñadas. Por ejemplo, hay una que se llama columna agrupada 3D. ¿Ya? Es que el porcentaje solo lo maneja el circular. Pero el circular solo le va a clasificar o por delegación o por departamento. No se puede por más de 2 series. En cambio, las de columnas sí se puede por más de 2 series. ¿Ya? Le damos a aceptar el de columnas y ya nos queda así, ¿verdad? Lo podemos mover hacia abajo un poco, el gráfico. Ahí está. Y ahí está. Ahora, si usted se fija, en el caso del gráfico, le aparece administración, comercial y marketing, y los colores indican las delegaciones. Centro, norte y sur. Si usted, por ejemplo, solo quiere comparar 2 delegaciones, usted despliega la lista del gráfico, le quita seleccionar todo y luego solo selecciona las 2 que quiere. Por ejemplo, norte-sur. Aceptar y automáticamente cambia tanto el gráfico como la tabla dinámica. Pero no es que usted esté quitando, sino que usted está filtrando a través del gráfico. O quiere volver a ver todos, le da a seleccionar todo, aceptar y ya vuelven a aparecer todos otra vez. Esa es la ventaja de la tabla dinámica, que tiene filtros, ya lo había mencionado. ¿Está comprendiendo? Y ahí de igual forma le podemos aplicar un diseño. Ahí hay diferentes diseños que usted puede utilizar. ¿Ya? Y hay bastante. Más que todo son representaciones. Hay muchos gráficos aquí que no tienen títulos. Creo que el único que tiene título es el que dice el estilo 4, ¿verdad? O sea, que tiene un título. Pero ¿qué pasa si yo selecciono, digamos, este y no tiene título? Entonces aquí, el primer botón que dice agregar elementos del gráfico, ahí está, título del gráfico, quiero ver. Ahí está, título del gráfico y tiene ninguno. Entonces usted le dice encima del gráfico y ya le va a aparecer la opción para ponerle título.
Y aquí usted le coloca un título. Empleados por departamento y delegación. ¿Ya? Y le cambio el tamaño, igual como hicimos con el primero. Ahí está. Subir un poquito. Ahí está. Ahí está. Vale. Haga usted la siguiente tabla dinámica. Ya se crea, ¿verdad? Haga usted la siguiente tabla dinámica. La siguiente tabla dinámica es similar a la que acabamos de hacer. Solo que pide suma, casi igual. Suma y promedio de sueldo por departamento. ¿Cuál es la diferencia acá? Es igual pero diferente. La diferencia es que me pide dos cálculos en lugar de uno. Y solo me pide por departamento. Entonces, tengo que realizar dos cálculos. En valores, yo tengo que sumar el sueldo y luego lo tengo que volver a arrastrar y promediar. Son dos cosas que voy a hacer. El mismo campo lo voy a arrastrar dos veces, uno se va a sumar y el otro se va a promediar. Esa es la diferencia. Trate de hacerlo y ya le apoyo. Trate de hacerlo y ya le voy a apoyar. Vamos a llegar a 5 minutos. Sí, el 3. Tabla dinámica 3. No me puedo acercar. Mando así mal. Lo que pasa es que si me pongo la mascarilla, sí me ahogo. Eso, pero por eso no me acerco. Sí. No, no, dice suma y promedio de sueldo, ya cambio de sueldo, porque el nombre no se puede tomar. Pero me pide que el sueldo tenga dos. Suma y después promedio. Entonces el sueldo lo vamos a buscar dos veces a dónde. A valor. Así entiendo yo, según la tabla dinámica. Ya lo dije. ¿Llevo? Ya pasaron 5 minutos. Ni han pasado. Vaya, lo voy a hacer mi tabla dinámica. Si usted ya avanzó, pues solo corrobore. No. Acuérdese que la tabla dinámica tiene una configuración en cada uno de los campos. Y ahí se selecciona qué es lo que se quiere. Vale. Creo la tabla dinámica. Ahí está. Y por departamento muestro las filas. Ahí está. Voy a hacer más grandecito. Ahí está. Y voy a sumar los sueldos. Arrastro sueldo a valores y dice suma de sueldo. Arrastro otra vez sueldo a valor y vuelve a decir suma de sueldo. Pero el segundo
lo voy a cambiar a promedio. Por eso cada una de los campos que usted arrastra le aparece una flecha. Entonces, al segundo le va a dar clic a la flecha y ahí está la opción configuración de campo de valores. Ahí usted, en lugar de suma, selecciona promedio. ¿Sí? Pero hay un detalle, esto es un sueldo. Le vamos a dejar así por el momento. Démosle a aceptar. Y ahí está. ¿Sí o no? Entonces, hay un detalle aquí. ¿Qué tipo de datos estamos viendo ahí? ¿Sueldo qué tipo de dato es? Contabilidad. Es numérico, pero pertenece al formato de contabilidad. Entonces, esto usted lo tiene que poner en formato de contabilidad. Normalmente no lo podemos hacer en la celda, lo tenemos que hacer en la configuración de la tabla dinámica. Entonces, le comento, esta misma opción de configuración de valor que le aparece acá, le aparece cuando usted le da doble clic sobre el título de aquellos que son valores. Por ejemplo, a donde dice suma de sueldo, dele doble clic y le aparece el mismo cuadro de diálogo que le aparece cuando usted dice configuración. ¿Ya? Entonces tenemos dos lugares donde podemos entrar. Pero abajo aparece formato de número. Le damos clic y ahí se lo cambia a contabilidad. Verifica el símbolo que sea el de dólar, ¿verdad? El de Singapur, ahí dice Singapur. Pero hay una diferencia. Si usted lo hace desde inicio, se lo está colocando a la celda. Y si usted lo hace desde acá, se lo está colocando a la tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa si la tabla dinámica cambia? Se hacen más departamentos. Aquellas celdas donde usted no le puso en inicio, no van a aparecer con contabilidad. Pero si lo pone en la configuración, sí. Lo mismo hacemos con el promedio. ¿Va? Le damos doble clic, nos vamos a formato de número, porque aunque sea promedio, la representación es contable. Entonces, es como una nota, ¿verdad? ¿Cuánto es el promedio del grupo de Excel? El promedio es 8.5. Está en su formato de promedio. Y está en el formato de nota, ¿verdad? Vale. ¿Cuánto es el promedio de los gastos en el departamento de administración? $627 por 78 centavos. ¿Cuánto es el promedio de gastos en el departamento comercial? $679 con 17 centavos. Y el de marketing, son $950 exacto, haciendo un total general de $745 de gastos promediados en los 3 departamentos de manera mensual. Un ejemplo. Y en administración se está pagando un sueldo de $5,650. Y en marketing se está pagando un promedio de $8,550. Depende de la cantidad de empleados que tenga, el salario que tenga, así te va a aumentar. Si tengo solo 5, pues, aunque ganen bastante, pero no van a sumar lo suficiente para hacer el que mayor gasta. La varía según la cantidad de empleados que tengamos. Y así tenemos otra tabla dinámica con dos informaciones diferentes. De igual forma, ¿verdad? No va a decir suma de sueldo o promedio de sueldo. Solo coloqué así, ¿verdad? Total sueldo y promedio. Podemos poner total sueldo. Y aquí le ponemos promedio por sueldo. Promedio por
sueldo. Ya, ahí está. Etiqueta de fila, departamento. Y el título de tabla no le vamos a poner un testamento, le vamos a poner sinónimo de gasto, ¿cómo se llama? Bueno, tipo gasto, nos vamos a aplicar del mes. Abril, del mes de abril, gasto del mes de abril. Y ahí hacemos el gráfico. En el caso del gráfico, lo podemos hacer circular. Va a ser pequeño. Y ahí está, total sueldo. Me voy a dar un formato. Y ahí está. ¿Por qué lo hice así? Porque generalmente me interesa saber dónde se está invirtiendo más y dónde se está invirtiendo menos. Con un gráfico de pastel me permite verificar el porcentaje. No me interesa los números, pero ya sé que en marketing estoy invirtiendo un 38%. Del 100% y voy a dar un 38%. Realmente entre el departamento de marketing y el departamento comercial solo hay una diferencia del 1%. Mire, tal vez nosotros solo son datos y datos y datos, pero para alguien que trabaja en nuestra área, eso le facilita la vida. ¿Cómo? No, es que yo le puse entre segundo. No, ella está primero y ahí es dice, y ahí está. Gastos del mes de abril. Pues, gastos del mes de abril. Igual aquí, vean, le podemos poner gastos abril. Voy a poner aquí más cortito. Y el gráfico. Gastos abril. Y al final, son gastos para la empresa. Son los ingresos. Ahora sí, haga usted el último. Con esto nos vamos a quedar. Mañana voy a dar al inicio la última. Y basado en eso le dan un ejercicio. Que usted va a desarrollar. Pero se va a dejar hasta mañana. Hoy váyase tranquilo. Acuérdese que si tiene algo pendiente, alguna actividad que no ha hecho, acuérdese que yo dejé el miércoles. ¿Ah? El miércoles dejé lo de la validación de datos. Archivo de Excel. El pasado y el y a mí eso pendiente, eso me lo va a enviar por correo. Pero mejor le voy a poner aquí algo. Vaya, vamos a finalizar aquí, ¿verdad? Haga usted el último mientras yo le coloco aquí para subir.